Buenos días. Es para mí un placer ver tantas caras conocidas. Eso lo primero. Como sabéis todos, la inauguración formal oficial se va a hacer esta tarde en la sala de espejos del Ayuntamiento. Ahora vamos a decir unas palabritas rápidas de bienvenida. Voy a dar entrada al director de la institución que nos acoge, al Centro Oceanográfico de Málaga, David Macías. Antes que nada voy a recordar unas instituciones, esto es como los Oscars. Gracias, pues, en primer lugar al Centro Oceanográfico, que nos ha facilitado enormemente la vida. Gracias a David. Todo han sido facilidades y ya veréis las instalaciones. Queremos hacer una visita para conocer las actividades que aquí se realizan. Tenemos muchos problemas. Tenemos problemas porque tenemos el tiempo realmente comprimido y me temo que la visita en algunos casos va a ser a costa de la comida. O sea, la gente o visita o come. O visita y se come un bocadillo rápido, pero no nos va a quedar más remedio que hacer esto. Cuando decidimos en la Junta Directiva un tema para las jornadas, los extremos, desde todos los puntos de vista, nos parecía un tema fundamental. Iba a decir, con todo lo que había llovido y lo que siguió lloviendo. Esto lo decidimos después de las famosas inundaciones de Valencia, pero luego tuvimos incendios, luego tuvimos todas las lluvias aquí en Andalucía. Este es un foro que siempre hemos querido reunir a todos los sectores. El sector académico, la investigación, el sector operativo, el sector fundamental, y por eso hemos puesto la primera conferencia de emergencias, protección civil y respuesta. Está muy bien estudiar, está muy bien, pero alguien tiene que tomar medidas en todo esto y la primera conferencia invitada, de las 5 que va a haber, pretendemos cubrir diferentes aspectos. La primera va a ser sobre cuestiones relacionadas con emergencia y protección civil, pero luego hablaremos de todo esto. Comunicación, importantísimo. Tenemos aquí algún ilustre comunicador. Todos estos temas me gustaría que se hablasen en las charlas. Tenemos una mesa redonda sobre estos temas y espero que en los cafés, pues también cada uno ya siguiendo sus intereses contacte con quien quiera y aproveche esta circunstancia. Hemos evitado hacer la modalidad híbrida porque no es lo mismo. No es lo mismo soltar un speech y estar en tu casa y no contactar con la gente y lo hacemos presencial. Nos consta que algunos, pues finalmente no han podido venir por no hacerlo la modalidad híbrida. No sé si el año que viene, dentro de 2 años, cuando nos toque, lo haremos híbrido. Y finalmente, como os decía, mi agradecimiento, aparte del Centro Oceanográfico, a EMET, que ha hecho un gran esfuerzo para que mucha gente esté representada aquí, al Ayuntamiento, que nos ha dado facilidades de todo tipo. Esta tarde tendremos la inauguración en la Sala de los Espejos, Red, que nos financia una parte,
Me gustaría mencionar también al comité científico, liderado por José Luis Sánchez, que ha hecho un trabajo monumental para organizar todo esto. Parece una tontería, pero organizar 100 y pico presentaciones y meterlas en sus cajitas y asignar moderadores. Muchas gracias a los moderadores. Los moderadores, les pido por favor que sean inflexibles en la gestión del tiempo. Tenemos muchas cosas y como un moderador sea un poco flojo, nos descabala todo. Los moderadores tienen una campanita, pueden hacer una señal, pero si la señal no funciona, que tiren de campana y si no se la tiren a la cabeza, pero que sean inflexibles. Y nada más por mi parte. Adelante, David. Buenos días, señores y señoras. Es para mí un verdadero placer darles la bienvenida a todos ustedes al Centro Oceanográfico de Málaga, con motivo de la celebración de estos postgrados de la Asociación Meteorológica Española y el encuentro para el uso de meteorología. Las razones para que el Centro Oceanográfico de Málaga se alegue de recibirme hoy aquí y de prestarle sus instalaciones para esta celebración son varias. En primer lugar, porque somos una institución centenaria. El Instituto Español de Oceanografía fue fundado por el insigne oceanógrafo en 1914 y desde su inicio contó con la llamada Unión Biológica Marina de Málaga, entonces ubicada en la Malagueta y que ya inició su andadura en 1901. Ahora, más de un siglo después y tras nuestro paso por las ciudades como Girola, el Centro Oceanográfico de Málaga vuelve a la ciudad donde nació. Desde el principio de este regreso a Málaga, este centro oceanográfico ha tenido y tiene una clara vocación de proyectarse hacia nuestra ciudad y de devolver a la sociedad, en este caso Malagueña, parte de lo mucho que recibe de ella. Y sin duda, no podíamos encontrar una ocasión mejor para materializar este compromiso de la celebración. Son muy estrechos los lazos que unen la oceanografía a la que dedicamos nuestra actividad y la meteorología. No pueden entenderse los cambios continuos que sufren los mares sin la influencia directa y decisiva de la atmósfera. Y por ello los oceanógrafos recogen constantemente a la información de servicios meteorológicos como el aire para obtener datos de viento, temperatura del aire, etcétera, que utilizan en sus estudios. La oceanografía se ha considerado con frecuencia la hermana menor de la meteorología. Y ese es otro motivo para que hoy brindemos nuestra casa para en apenas desde el principio de los años 90 empezó a acuñarse el término de oceanografía operacional, encaminado a observar y realizar ese tipo de predicciones en tiempo real que la meteorología ya llevaba muchas décadas realizando. En definitiva, por esta y por muchas razones, estamos muy contentos de recibirnos hoy aquí en el Centro Oceanográfico de Málaga. Esperamos que esta jornada sea muy fructífera y que también nos dé un poco de tiempo para disfrutar de la ciudad, que estamos teniendo unos días fantásticos de temperatura después de 3 de borrasca que hemos sufrido en Andalucía. Muchas gracias. Es el sistema de bienestar, produciendo una serie de incertidumbres que generan temor a la población, temor fundado. El Sistema Nacional de Protección Civil es la protección para la ciudadanía en esas circunstancias. Ustedes están muy acostumbrados al estudio probabilístico y por eso van a entender muy bien que el sistema de protección civil se base en ese estudio probabilístico. Todas nuestras decisiones tienen que venir, como verán ahora, como trataré de explicar, de distintas fuentes, haciendo análisis probabilísticos para tomar siempre medidas proporcionales. Me gusta empezar cada charla siempre con el artículo primero de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Durante 30 años, desde 1985 hasta 2015, tuvimos una buena ley de protección civil. Una ley que sentaba las bases en nuestro país de la seguridad ajena a la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que trataba sencillamente de hacerse fuerte ante estos eventos que hacen tambalear este Estado de Derecho. Pues bien, en 2015
se aprueba y entra en vigor el 1 de enero de 2016 una nueva ley que ya no es una ley de protección civil, ahora pasa a ser una ley del sistema de protección civil. El sistema de protección civil, porque esta es una competencia concurrente entre las distintas administraciones públicas y la ciudadanía. Aquí todo el Quisqui tiene su parcela competencial en la prevención, respuesta y gestión de las emergencias. Dice el punto primero de este artículo primero: la protección civil es un instrumento de la política de seguridad pública, en concreto el servicio que protege a las personas y bienes, garantizando la respuesta adecuada ante cualquier tipo de emergencia o catástrofe, independientemente de la causa que la produzca. Este sistema tiene 6 fases básicas. La primera es la previsión. Con la previsión lo que intentamos, lo que buscamos es la identificación, caracterización, cuantificación y zonificación de los riesgos. Y todo eso plasmarlo documentalmente y en cartografía. Evidentemente, los ciudadanos de Madrid no tienen riesgo de tsunami ni los de Huelva de avalanchas de nieve. Por eso es necesario tener muy clara esa caracterización y esa distribución. La segunda sería la fase de prevención. Basándonos en el conocimiento de esa previsión, establecemos medidas adaptadas al territorio, a la población, a la cuantificación y a la tipología de cada uno de esos riesgos en cada zona. Y para eso utilizamos la maquinaria que nos permite entrenar, los simulacros. Ningún equipo de primera división de fútbol se limita a jugar los partidos, también entrena los partidos. Como no tenemos partidos diarios, tenemos que entrenar. Como no tenemos, por suerte, emergencias o catástrofes que atender diariamente, pues lo que hacemos es entrenar a base de simulacros con mucha frecuencia. Son simulacros, nuestros simulacros no solo entrenan a nuestro operativo, también al público al que va dirigido, a la ciudadanía a la que se pretende proteger y a todos los estamentos de la intervención, como decía, a todas las administraciones implicadas. El tercero es la planificación, es el marco normativo, el marco orgánico funcional de respuesta ante el riesgo que se haga patente. Ese documento es una guía de actuación. Le dice a todo el mundo quién, cómo, cuándo y dónde actuar en función de la información de la que se disponga. Existen, a grosso modo, planes de protección civil territoriales. Son planes genéricos para cualquier tipo de riesgo y afectan al Estado español, a la comunidad autónoma o al municipio, y existen planes especiales, planes destinados a combatir un tipo de riesgo en concreto. Hay algunas otras tipologías, pero esas son las dos grandes tipologías. La cuarta fase es la intervención. Fijaos que las fases anteriores, todas las fases anteriores, tienen como objetivo reducir la necesidad de intervención. Pero como esta siempre va a ser al menos residual, hay que disponer de los recursos formados y bien dotados y entrenados para hacer lo más eficiente posible esa intervención cuando sea necesaria. La quinta es todavía responsabilidad de protección civil, que es la restauración de los servicios esenciales. Cuando tras un episodio grave, y acabamos de pasar el más grave de lo que se tiene recuerdo en Andalucía, termina, ya ha dejado de llover, ya los ríos han dejado de desbordarse, todavía hay servicios afectados que hay que recuperar, y me refiero a los servicios básicos. Esa sigue siendo función de protección civil, hasta que los servicios básicos quedan restaurados. Y entonces ya hay que seguir con la recuperación
para mejorar todos los sistemas públicos, pero al menos los básicos siguen funcionando. He dicho que había 6, solo tengo 5. La sexta es la revisión del sistema. La Protección Civil tiene un sistema circular y después de todo esto hay que hacer una revisión del sistema para la mejora continua del mismo. Miren, contamos en la península ibérica con un catálogo de escenarios maravillosos. Siempre digo que la península ibérica es un pequeño continente. Tenemos ecosistema desértico, urbano, muchísima costa, alta montaña, meseta, dehesa. Es tremendo, es maravilloso. Pero esa diversidad supone una serie de escenarios muy complejos per se, a los que además viene a sumarse la influencia de los fenómenos meteorológicos, dando una diversidad cuasi infinita de posibles situaciones de riesgo a los que atender en caso de manifestarse. Pues bien, la respuesta adecuada a cada una de esas emergencias requiere abordar de forma muy particularizada cada una de esas situaciones y la experiencia de uno es sólo parcialmente exportable a la gestión del otro. Por eso es necesario conocimiento muy especializado de los distintos factores que condicionan ese riesgo, esa situación de riesgo. Por supuesto, es muy importante dimensionar la escala de trabajo. Lo primero que hacemos cada vez que somos conscientes de que hay un peligro patente es tratar de dimensionar en el espacio, si es posible en el tiempo, esa emergencia para poder adaptar los recursos. Cuando el domingo por la noche del accidente de Adamuz somos conscientes de que hay un descarrilamiento, es lo primero que nos llega, rápidamente empezamos a demandar información para dimensionar la emergencia, para acotarla en el marco de gestión. Es el Estado, es Adif, somos nosotros acompañando, protagonizando, coordinando. Hay que dimensionar la emergencia. Cuando surge un incendio, exactamente igual. Me dicen un incendio en tal sitio y tenemos que empezar a evaluar el escenario espacio-temporal, los precedentes, la situación meteorológica y atmosférica del día, para evaluar qué y cómo vamos a actuar. Para eso, en el caso de los incendios, tenemos una unidad de análisis de incendios forestales. Ingenieros muy duchos en las operaciones contra incendios que ahora se dedican solo a pensar, a observar, a analizar y a trasladar esa información al operativo que está realmente en el monte, para dar efectivamente esa respuesta suficiente pero proporcional, porque nunca sabemos si esa emergencia va a ser única en el tiempo o no. Henry Jules fue el último universalista capaz de entender, contribuir a todos los ámbitos de la disciplina matemática. Desde que nos falta el doctor Jules en 2012, se acabó el concepto de multiespecialización. No es posible. Tendemos a algo mucho más humano y claramente necesario, que es la confección de equipos multidisciplinares. Gente experta en una materia, en un aspecto de esta casuística para contribuir al conjunto de las decisiones. Me van a permitir que ejemplifique con dos riesgos, probablemente los dos más frecuentes y letales de la península ibérica, como son las inundaciones y los incendios forestales. Todavía los primeros se ha demostrado estadísticamente mucho más letales que los segundos, sobre todo por probablemente la falta de concienciación.
convivimos con el agua en nuestro día a día, en la ducha, en la piscina, la bebemos y sin embargo respetamos mucho más el fuego. Y por eso probablemente produce mucho más muerte las precipitaciones, las altas precipitaciones, las inundaciones que el fuego. Pues bueno, tengan en cuenta que para la gestión de las emergencias por inundaciones necesitamos, por un lado, conocer muy bien la morfología de la red de drenaje. ¿Qué pasa con la gota de agua cuando llega al suelo? Juan de Dios del Pino no está aquí hoy, pero él siempre dice, nosotros somos especialistas en lo que le pasa a la gota, desde que condensa hasta que toca el suelo. Y hasta ahí te podemos informar. La información que agradecemos infinitamente. Pero necesitamos mucho más. Esa es la información que me da vuestro sector. Pero necesito otro sector de especialización y conocimiento, que es precisamente los que se dedican a la hidrología. Necesito también tener conocimiento en el terreno de la distribución y tipología de los elementos vulnerables, que son los que tengo y necesito que proteger. Estamos sufriendo un gran riesgo de inundaciones. Llevamos viendo el Levante con aquello de la gota fría mucho tiempo, ¿no? Pero está exacerbándose. Lo hemos visto en la Dana, lo hemos visto en este episodio. Todas las acciones de mitigación del riesgo, por las fases que hemos dicho antes, basan su eficacia en la anticipación del fenómeno mediante la simulación de las inundaciones. Y para eso necesitamos buenas predicciones meteorológicas. Es el arranque. No podemos hacer nada sin unas buenas predicciones meteorológicas. Y la calidad final del producto va a estar muy dependiente de la calidad de la salida de los modelos meteorológicos, de las previsiones meteorológicas. Efectivamente, nos basamos mucho en los modelos empíricos, nos basamos mucho en el conocimiento que hay de las situaciones que produjeron precipitaciones o grandes precipitaciones anteriores. Hemos activado para este episodio Copérnicus, siendo muy conscientes de que la información que nos da Copérnicus no ayuda a la gestión de la emergencia presente, pero sí esperamos que por comparación nos pueda ayudar a las emergencias por inundación futuras. Por tanto, todas las simulaciones y por tanto todas las acciones de corrección del riesgo de inundaciones se basan en esa fiabilidad de la información inicial. Pasemos a los incendios forestales. Los incendios forestales, como las inundaciones, van al alza. Algunos de ustedes llevan posiblemente décadas, está Marcelino oyéndome decir que los incendios están cambiando. No tienen nada que ver los incendios de las últimas décadas con los que tuvieron siglos anteriores en el mismo territorio. Nada que ver. Son muchos los cambios que se han producido en los usos del suelo, en las costumbres, en la acumulación, en la disponibilidad del combustible, o sea, de la vegetación, y ahora también estamos viendo en la influencia del perfil atmosférico. En incendios forestales nos gusta mucho trabajar con triángulos, son muy claros. Tenemos un primer triángulo del fuego, el que ven en el centro, no lo voy a explicar, pero evidentemente saben que para que se dé fuego, que es una reacción química, es necesario calor, oxígeno y combustible. Hay un segundo triángulo, que es en el que me centraré, que es en el del comportamiento del fuego. El comportamiento del fuego se basa también en el tiempo atmosférico, en la topografía, la orografía y de nuevo en la vegetación, o sea, el combustible. Luego está el régimen de incendios forestales, que de nuevo depende ahora ya no de la meteo, sino del clima, de las formas de extinción y de nuevo de la vegetación. Dense cuenta de que el clima, la meteorología, afecta directamente
en los tres triángulos, pero también influye muy directamente en la vegetación, en lo que llamamos combustible. En cierta medida lo hace también sobre la topografía. En fin, la meteorología, por tanto, es el elemento más dinámico, con mucha diferencia, de los que condicionan el comportamiento de los incendios forestales. Por un lado, el escenario meteorológico previo a corto y medio plazo. O sea, cuando tengo un incendio, no solo me afecta la meteorología durante el incendio, me afecta mucho la meteorología de los días anteriores y la meteorología de los meses anteriores. A mí ya me están diciendo, con la que ha caído, el verano que os espera va a ser bueno. Bueno, todavía estamos en invierno, faltan muchos meses a ver cómo se comporta la primavera. Pero el comportamiento de las precipitaciones en primavera verdaderamente condiciona muchísimo cómo se va a dar el verano. Me gusta el tema y me encantaría profundizar, pero me han pedido que achuche, así que lo que quiero es eso, que tengan en cuenta que es muy importante para nosotros el análisis del comportamiento meteorológico previo y, por supuesto, el que se da durante el incidente, el que se da en superficie. Durante mucho tiempo hemos estado mirando básicamente el viento general y el viento zonal. El viento en cuanto a la composición y en cuanto a la intensidad. El viento no solo empuja la llama en una dirección, sino que además le inyecta comburente, le inyecta oxígeno, con lo cual le da intensidad. Pero eso es solo lo que ocurre en superficie. También afecta, y empezamos a verlo cuando en los años 90 detectamos aquellos incendios de tercera generación, el perfil vertical de la atmósfera, la convección derivada del comportamiento de la composición de los gradientes atmosféricos. En el incendio de Pedrogao observamos un fenómeno nuevo, o por lo menos hasta ese momento era muy frecuente y no se había asociado o leído suficientemente. El incendio de Pedrogao nos demostró que la atmósfera y el incendio se habían acoplado y habían desarrollado de pirocúmulo a pirocúmulo nimbo, y en algún momento la densidad del peso del agua que tenía encima hizo que aquello desplomara, con un resultado de muchísimas muertes, porque empezó a arder de forma simultánea mucha superficie lejos del eje de la columna y por tanto del incendio principal. Veo que ya me miran el reloj, así que voy a centrar un poco. En resumidas cuentas, lo que quiero explicar es que la meteorología influye en la topografía con fenómenos locales, que la meteorología influye y mucho en la vegetación en cuanto a la disponibilidad y la energía que desprende el incendio, en cuanto a la disponibilidad de los combustibles y por tanto la energía que desprende el incendio, que son muchísimos los factores que afectan al comportamiento del fuego, y muchos de ellos poco conocidos, que eso lo que genera es incertidumbre en la toma de decisiones, y que esa toma de decisiones y por tanto la certidumbre o falta de esta que se disponga va a afectar no solo a la eficacia de las operaciones de extinción, sino también a la seguridad de los operativos. Si son ustedes los responsables, pónganse el gorro un momentito nada más, del director técnico de extinción o del director de la emergencia, tienen ustedes esa pluma y les dicen que hay una posibilidad de que esa columna, de que ese sombrero desplome. Y yo le digo, bueno, no me des posibilidad, dame probabilidad. A mí en Sierra Bermeja, que me tocaba dirigir la extinción de aquel incendio, me dijeron un 70% de probabilidad de que desplome. ¿Qué harían ustedes? Sabiendo que tienen personal alrededor y que si desploma el incendio los puede atrapar. Con un 70% retiran a la gente y dejan el incendio actuar libremente. Y si hubiese, yo lo hice, y si hubiese sido un 43%, con un 43% de probabilidad lo dejamos porque es menos de la mitad, el 43 sigue siendo mucho.
si es un 17 y si es un 12, tenemos que gestionar esa incertidumbre, tenemos que responder a la sociedad, pero salvaguardando la integridad de nuestro personal. Miren, sin datos solo somos otra opinión, exclusivamente otra opinión. Por lo tanto, para gestionar algo tan importante como la seguridad pública, necesitamos ciencia. He visto aquí antes ciencia para un océano seguro, pues me lo aplico. Ciencia para una protección civil segura. En la Agencia de Emergencias de Andalucía estamos basando nuestra gestión en ciencia y para eso necesitamos científicos, necesitamos especialistas, necesitamos obtener datos. Esos datos hay que caracterizarlos para convertirlos en información. Esa información hay que analizarla para convertirla en conocimiento. Ese conocimiento hay que estudiarlo para convertirlo en decisiones acertadas. Y para eso necesitamos equipos, como he dicho, multidisciplinares. 2 diapositivas nada más, ya termino. En esta penúltima es la participación de España y Portugal en los incendios forestales de Europa. Si nos vamos a la última columna, 2025, vemos que la mitad de toda la superficie que ardió en España en 2025 la aportó España y otro 25% Portugal. En la península ibérica aportamos a Europa el 75% de la superficie que ardió en Europa este año. Y me hago 3 preguntas. La primera, ¿estamos ofreciendo conocimiento y soluciones en la misma proporción que contribuimos al problema? ¿Lo hacemos? España y Portugal. La segunda, ¿se está alcanzando un nivel proporcional de especialización en todos los campos del conocimiento de las emergencias? Y la tercera, ¿se están implementando en los programas estratégicos de la Agencia Estatal de Meteorología las necesidades identificadas por los operativos de respuesta a emergencia? AEMET tiene la obligación por ley de darnos asistencia meteorológica. No sé si ha habido cambios en AEMET desde que cuando se produjo el punto de inflexión, no tenía responsabilidad legal, era moral en todo caso, y administrativa, y ahora la tiene responsabilidad legal. ¿Ha habido cambios sustanciales? ¿Se están implementando? Mi respuesta es que no suficientemente. Es la mía, no sé la vuestra. Esta es mi última diapositiva. Y mi última diapositiva es una reclamación. Reclamo en este foro a la figura del Incident Meteorology. Reclamo en este foro la necesidad de incorporar meteorólogos especializados en emergencias. Para la meteorología aplicada a emergencias, yo quiero tener en mi equipo meteorólogos. Nos dan una magnífica asistencia. Nunca estaré suficientemente agradecido cuando está presente, cuando Dios no lo está. Nunca estaré suficientemente agradecido porque cada vez es más estrecha. Pero reclamo como una necesidad de esta sociedad la incorporación de meteorólogos especializados en emergencia, como lo hay en otros países. Estos son imágenes de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Reclamo a AEMET la mejora y la adaptación de los productos. A distintos foros he pedido algunas cosas. Bueno, podríamos y deberíamos hacerlo más. Pido una salida subdiaria del FWI. Si lo da Portugal, ¿por qué no lo da la agencia española? Lo necesitamos. Pido que se publiquen los registros a posteriori, pero no como aviso. Eso hace un lío a la población y nos mete en un lío a nosotros. Pido algunas cosas que son muy necesarias y necesito en mi equipo gente que hable este mismo idioma, porque si no lo que hacemos es aprender, gracias a ellos, a un ritmo frenético. Es un reto, sin la menor duda. Es una necesidad de la sociedad. Para el colectivo entiendo que es una oportunidad. Es una responsabilidad, sin duda, incorporarnos a esos equipos multidisciplinares y, sobre todo, y os lo digo por experiencia propia, que compartimos con los responsables de Protección Civil, es una enorme satisfacción poder ser útiles de verdad
en lo mejor que es la preservación de la vida. Nada más, no sé si me pasa mucho tiempo. Venga.